¿Cuántos quieren oír una palabra de Dios esta mañana? Antes dile que está a un lado, no te me ofendas, pero el servicio empieza a las 9:30. Dile. Díselo con cariño. Casa de Dios a las 9:30 hay oración. No me venga tarde, es el día del Señor. Es el único día de toda la semana que tratamos de reunirnos todos. Y no siempre vienen todos, ¿verdad? Siempre hay como unos 40, 50 por ahí desbalagados. Pero es el día del Señor, 9:30 hay oración. Y a las 10 seguimos, no empieza. Es una verdad, el servicio empieza a las 9:30. Pues para sus invitados a las 10. Póngase de pie, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta mañana. El viernes que estábamos en la oración de la mañana, el Señor, porque es viernes familiar, los viernes son familiares. Animo a todos los que se conectan a que pongan cámara ahí. Gloria al Señor. El otro día el Señor me estaba inquietando fluir en lo profético, pero necesitaba un punto de contacto y necesitaba verlos. Y Dios empezó a trabajar de esa manera. Y el viernes que estábamos orando por la familia, Dios me impresionaba con una palabra y quiero traerla. Así que trabajé doble porque ya tenía el sermón de hoy, pero Dios me puso a reescribir el sermón. Yo quiero agradecerle al hermano Moisés que me ayuda con los PowerPoint. Un aplauso, hermano Moisés. Gracias, hijo. Porque ayer lo desvelé, como a las 10 lo puse a trabajar ahí. Pero trato de hablar lo que Dios me habla a mí, no lo que se me ocurre a mí o lo que me guste a mí, sino lo que Dios desata en mi espíritu. Y a veces pues Dios no me habla hasta el sábado de la noche. ¿Qué hago? ¿Qué hago, verdad? Pues más que tratar de obedecer al Señor. Primera de Crónicas 12:23 en adelante dice así: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasar el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. El contexto de esta escritura es Saúl ya había fallecido y Dios le había levantado a Israel, a David, como nuevo rey. Pero por un periodo de 15, 16 años Dios procesó a David antes de entregarle el reino. Dile al que está hablando, antes de la bendición grande Dios te va a procesar. Dios no puede entregar algo grande si no estamos preparados para ello. Y a veces queremos que Dios nos bendiga con una oración grande que estamos haciendo por algo grande. No es que la oración quizás está mal, es que no estás listo para esa bendición. Y hay veces que ustedes de mañosos se le meten a Dios y Dios te responde una bendición aparentemente antes de tiempo. ¿Por qué digo antes de tiempo? Porque estás orando por un negocio, Dios te lo da y te apartas de él. Porque estás orando por un buen empleo, Dios te lo da y te apartas de Dios. No estabas listo para esa bendición. Entonces David tuvo que ser procesado muchos años antes de la palabra que Dios le había soltado a través del profeta Samuel tomara vida, cobrará forma. Dile al que está a un lado: Dios va a llegar a tiempo en tu vida. Entonces está en este contexto. Pero se llegó el día en que David tenía que reinar sobre Israel. Hay un día en tu vida donde vas a reinar. Hay un día en tu vida donde vas a tener las llaves de tu casa. Hay un día en tu vida donde tu hijo lo vas a ver aquí arrepentido. Hay un día en tu vida donde todo va a cambiar. Hay un día en tu vida donde vas a abrir tu nuevo negocio. Hay un nuevo día. Hay un día marcado en el cielo. Y se le había llegado el tiempo a David de reinar. Wow, mucho lloro, muchas lágrimas, mucho andar huyendo de Saúl, su enemigo. Pero todo eso tenía un día de recompensa. Y era el momento donde David iba a señorear, iba a ser rey de Israel. Para ello tenía que pelear contra un ejército del mismo pueblo de Israel que estaban unidos a Saúl todavía. Y se vinieron a unir muchos guerreros valerosos, valientes de todas las tribus de Israel. Se unieron, se estaban uniendo con David
para poder establecer a David como rey de Israel y de Judá. Y estamos en este tiempo. Entonces viene una serie de hombres de todas las tribus a unirse a David. Y dice el verso 24: de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, ¿cuántos se le unieron? 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Y de cada tribu venía una porción de hombres valerosos de guerra para entronizar a David. Pero en el verso 32 vienen unos hombres de la tribu de Isaacar diferentes a los demás. Y dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Más que hombres diestros con la espada, su fuerza no estaba en la espada. Su fuerza no estaba en su habilidad para lanzar el arco, para usar el arco. Su fuerza estaba en un entendimiento que tenían de parte de Dios. Hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Toca a alguien, dile: me vas a buscar para pedirme consejos. Eventualmente eso va a pasar. Denle un aplauso al Señor, tome asiento. Quiero hablar de una familia que está en la Biblia. Es precisamente la familia de este hombre llamado Isaacar. Diga conmigo: la familia de Isaacar. No me gusta mucho hablar de la gente, menos mal, pero hoy voy a hablar de Isaacar. Acabo que no está aquí, no vino al servicio. Es más, no vino nadie de su familia. Voy a hablar de él. Hermano Vicente, vamos a hablar de Isaacar. Vamos a hablar de esa familia. Sin lugar a duda, amigos, hermanos, estamos viviendo tiempos complicados. De hecho, estamos viviendo los tiempos que profetizó uno de ellos, Isaías, en el capítulo 60, verso 2. Isaías profetizó para este tiempo lo siguiente: porque he aquí, ¿qué cosa? Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Vivimos tiempo de mucha confusión, vivimos tiempo de mucho engaño y oscuridad espiritual, por causa principalmente del aumento de la maldad del hombre, pero también porque estamos viviendo los últimos días sobre la tierra. Toca a alguien, dile: si se te había olvidado, Cristo viene pronto. Se está durmiendo, voltea con el otro, dile: por si se te había olvidado, te recuerdo que Cristo viene pronto. Ahora bien, este ambiente de tinieblas y oscuridad en la mente y el corazón del hombre, que está destruyendo todo lo que tenga que ver con el verdadero Dios, se refleja de una manera muy clara en el deterioro cada vez mayor de las familias. Vuelvo a repetir, esa oscuridad que Isaías profetizó miles de años atrás, esas tinieblas que están sobre la tierra. Una manera de detectar que eso está operando es cómo las familias están siendo destruidas. Cómo Satanás, a través de la sociedad, a través de las diferentes puertas espirituales, como la política, como la economía, como las artes, está arrancando, secando las familias de todo lo que tenga que ver o parecido a Dios. Sacando la fe de las escuelas, sacando la fe del matrimonio, sacando la fe de los jóvenes, sacando la fe de los adolescentes, de todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Alguien está acá ya? Ha invadido el planeta de esa oscuridad. Y en las familias se refleja: hogares disfuncionales, destrucción del matrimonio, hijos cada vez que se alejan de una relación con el único y verdadero Dios. Alguien diga: Jesucristo sigue siendo Dios. Mamá, voltea con un hijo, dile: Jesucristo es mi Dios y el tuyo también. Tristemente, este ambiente de oscuridad y tiniebla espiritual
también ha invadido las familias del pueblo de Dios. Se ha mermado entre el pueblo de Dios estas tinieblas. Pero es en medio de toda esa atmósfera y diagnóstico negativo, aún para los hijos de Dios, que el mismo profeta cierra el verso desatando una palabra que yo te invito a creer esta mañana y atraparla también. Porque aunque empieza en el verso 2 diciendo: he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y yo estoy aquí para profetizarle a una generación de madres, a una generación de padres, a una generación de hijos, que sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que quiera atrapar esta palabra para su casa. Para ello vamos a necesitar, para que la gloria de Dios, para que la luz de Dios disipe las tinieblas en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, las tinieblas, la oscuridad que está sobre la tierra. Voy a necesitar el espíritu que operaba en los hijos de este hombre llamado Isacar. El espíritu de Isacar. Dile a alguien que esté a un lado despierto, y si no, pellízcalo y despiértalo. Dile: hay un espíritu nuevo que se te va a meter hoy. El espíritu de los hijos de Isacar. El verso 32 de la porción que leímos dice: de esos hombres que estaban reclutando David para el ser entronizado, vienen estos hombres, me da a entender jóvenes, porque eran guerreros. De los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y me llamó la atención como otras traducciones de la Biblia lo ponen, este pedazo que dice entendidos en los tiempos. La Dios habla hoy, dice: eran gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Dale el siguiente slide, hija, por favor. Era gente entendida en los tiempos. Dice la Nueva Traducción Viviente: estos hombres, ¿qué hacían? La Dios habla hoy, dice: era gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Estos hombres entendían las señales, entendían muy bien lo que pasaba en ese tiempo, eran expertos en discernir los tiempos. Dice, pon las demás versiones, hija, por favor. Eran expertos, sabían cuándo actuar, sabían cuándo salir a la guerra, cuándo no salir a la guerra. Dice esta versión: eran duchos. ¿En algún país de usted usaron esa palabra, duchos? Mira esta versión de la Reina Valera del 77. Yo creo que el traductor es argentino, porque es una palabra que usa en Argentina. Duchos. Eran duchos en discernir los tiempos. Es decir, eran expertos, eran hábiles. Era gente que tenía gran capacidad. En mexicano lo dirían: eran bien truchas. Eran truchos. Eran abusados para saber los tiempos. Estos 200 hijos principales, descendientes de Isacar, tenían tanto sus oídos como sus ojos espirituales abiertos, a través de los cuales podían ver lo que no se podía ver. Dile al que está a un lado: tienes que ver lo que no se puede ver. Ellos tenían la habilidad, eso quiere decir entendidos en los tiempos. Tenían la habilidad de oler cuando algo andaba mal. Por supuesto, estoy hablando de lo espiritual. A ver, huele al que está a un lado, a ver qué huele.
Bueno, quién sabe cómo te fue. Pero esto se refiere a lo espiritual. Tenían discernimiento. Por eso no había enemigo que pudiera sorprenderles, que pudiera engañarles, porque eran sensibles a cualquier movimiento o actitud extraña. Es por eso que David los tenía dentro de su ejército, porque si bien ellos no podían usar una espada, aunque eran diestros en ella, él no los quería para ello. Él los quería porque le indicaban por dónde venía el enemigo, le indicaban cómo atacarlo, cuándo atacarlo, quién era el enemigo, le indicaban cómo podían derrotar. ¿Alguien está acá en esta mañana? Eran sensibles, ellos sabían, ellos eran los que dirigían al pueblo en lo espiritual, ellos eran los intelectuales y los necesitaba para poder tener una victoria segura. Yo no sé si hay gente aquí que dice: yo quiero tener una victoria segura este año. Yo no sé si hay gente que ya se cansó de la derrota, que ya se cansó de equivocarse. Habrá alguien que diga: yo este año voy por una victoria segura y total. Note que no eran miles, eran solo 200. Pero David sabía que la sabiduría y el discernimiento que portaban era más valioso que 100,000 soldados con arco y espada. Porque un hijo, una hija de Dios, lleno del Espíritu de Dios, es más peligroso que 1,000 sin Dios. Dije un hijo, una hija llenos de Dios. Un hijo, una hija de rodillas es más poderoso que 100,000 de pie. Eso fue lo que el Señor le dijo a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Gloria a Dios. Y Dios quiere, amadas hermanas, que ustedes, sus hijos y toda su familia también sean entendidos en los tiempos. Mujeres entendidas en los tiempos. Hombres entendidos en los tiempos. Jóvenes entendidos en los tiempos. Para que Satanás no te sorprenda mañana con un divorcio. Para que Satanás no te sorprenda mañana con un hijo que se suicidó. Para que Satanás no te sorprenda mañana con una relación bajo engaño que Dios no aprueba en tu vida. Para que el enemigo no te sorprenda mañana y no caigas en una trampa del maligno y tus finanzas sean destruidas. Dios te quiere llenar de sabiduría y discernimiento espiritual, para que el diablo no te vuelva a humillar con depresión, para que el diablo no te humille con baja autoestima, para que el desánimo no seas presa de él. Toca a alguien, dile: es tu chance de sorprender al enemigo. Y Dios quiere soltar espíritu de sabiduría en ti. No sé si me estoy explicando, iglesia. Dios quiere que vivas más como una persona espiritual que como una persona natural. Dios quiere mostrarte lo que hay en el mundo espiritual, lo que hay detrás de esa cara bonita, lo de que hay detrás de ese trato que parece conveniente para ti, lo que hay detrás de esa relación que tú la ves muy linda. Dios quiere mostrarte lo que hay detrás. El espíritu que operaba en los hijos de Isaacar era de discernimiento. Ellos olían al enemigo de lejos. Ellos percibían en sus espíritus cualquier engaño o artimaña de sus adversarios. Sabían qué hacer, sabían cómo conducirse incluso en la vida. ¿Alguien está acá? Hermano, es que a veces, perdón por la palabra, hay gente que vive como tonta. Se tropieza en cada esquina, de una mala decisión a otra, de algo tan obvio a otro error más obvio. Y hay ahí falta discernimiento, falta sabiduría, falta Espíritu Santo, falta guianza de Dios.
Y Dios no quiere gente tonta en su reino. Dios quiere gente sabia. Dios gente que quiere mostrarle cómo el enemigo le va a atacar, para que antes de tiempo tú lo derrotes, para que tú le sorprendas a él. ¿Quién era Isaacar? ¿Y de dónde venía esa sabiduría e inteligencia espiritual de sus hijos? Eran solo 200 de más de 1,000,000. Solo 200 entendidos. Solo 200 que Harvard les quedaba ni a las rodillas. Porque en Harvard te pueden dar un conocimiento intelectual, pero no a tu espíritu, no a tu espiritual. Y yo bendigo a nuestros jóvenes que están yendo a la universidad. Pero si tú pierdes el conocimiento espiritual, te haces insensible, no vas a terminar bien con todo y estudios. ¿Quién era Isaacar? Isaacar era el 9º hijo de Jacob y el 5º de Lea. ¿Se acuerda de Jacob? Abraham, Isaac, Jacob. Está en la Biblia, por ahí en algún lugar está, por ahí. Algún día que estés aburrido en el baño, lee la Biblia por ahí. Algún día que estés ahí en un velorio aburrido, algún día que estés ahí en el hospital que no hay nada que hacer, ahí lee Biblia, hay una Biblia. Era hijo de Jacob. Gloria a Dios. Jacob tenía 2 mujeres, Lea y Lea, porque va a encontrar que también estaba Raquel, y tenían pleitos, porque en aquel tiempo entre más hijos, más bendición a tu vida, y se peleaban para ver quién le daba más hijos a Jacob. Y ellas tenían concubinas, o sea, tenían siervas, esclavas. Y cuando dejaron de dar a luz, ellas les daban la esclava para que se acostaran con Jacob y seguir teniendo descendencia. Y Jacob bien agüitado. Jacob bien triste. Y se las daban. No, yo ya no puedo tener, pero ahí está mi esclava. Y luego la otra, ahí está la mía. Y era un pleito. Y en uno de esos pleitos, Lea le alquila a su marido a Raquel. Y dice así el verso 17 de Génesis 30, porque de ahí viene la sabiduría que Dios quiere darte en esta mañana. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5º hijo de Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre, ¿cómo? Isaacar. Y el Señor quiere levantar en este tiempo mujeres sabias, entendidas y dirigidas por Dios, para que ellas levanten hijos como los de Isaacar. Dije, Dios quiere levantar mujeres sabias para que ellas mismas levanten hijos como los de Isaacar. Porque perdóneme el negativismo, es verdad espiritual. El mundo va a ir de mal en peor. La oscuridad se va a multiplicar. Si ahorita batalla usted y yo para criar hijos, espérese en 5 años, espérese en 10 años. Los padres no van a saber qué hacer, porque el diablo se les va a meter por todos lados. Pero si se levantan mujeres sabias en esta hora, van a levantar una generación diferente de hijos, nietos entendidos en los tiempos. Que no va a haber diablo, que no va a haber Facebook, que no va a haber YouTube que los engañe. Entonces, de ahí viene Isaacar. Mujeres que instruyan a sus hijos, quieren levantar al Señor, no guiadas por emociones, no guiadas por circunstancias, no guiadas por sentimientos, sino mujeres, familias, hombres que guíen sus hogares bajo la voluntad y dirección de Dios. Mujeres con temor de Dios, mujeres que tengan un corazón sano de toda herida del pasado. Alguien diga amén a esto. ¿Cómo se adquiere esta sabiduría, pastor? Alguien pregúnteme. Alguien métame demanda, hermano. Usted motíveme a predicar, motíveme, métame ahí, púyeme. ¿Cómo se adquiere esta sabiduría? ¿Cómo yo puedo ser una mujer sabia
entendida de los tiempos, no guiada por tanto emocionalismo, no guiada por tanta sentimentalismo. ¿Cómo yo puedo ser una mujer sabia? Para guiar hijos diferentes, para guiar hijos que no sean atrapados por el engaño de este mundo, para no tener hijos, nietos en la droga, en el alcohol, para no tener familias mías debajo de un puente en miseria en todo sentido. Toca a alguien, dile: primero tienes que estar cerca de Dios. Amigo, tienes que acercarte a Dios si tú quieres tener acceso a esta sabiduría. Hermana, tienes que acercarte a Dios. Hermano, tienes que acercarte a Dios. Joven, ¿quieres ser sabio según Dios? Tienes que acercarte a Dios. Tienes que acercarte a la fuente de la sabiduría, que es Dios. Ay, me da miedo aquel que no abre ni la boca. Me da miedo aquel que se está espantando las moscas ahí, porque no te augura un buen final. Esa sabiduría viene de Dios. El discernimiento, el entendimiento viene de Dios. Oh, Roboshendere. Usted tiene y yo tengo que tener ese espíritu que cuando yo pase, discierne lo que está pasando aquí, lo que siente ella, lo que está viviendo él, lo que está viviendo fulano. Que cuando llegue tu hijo a tu casa, sepas que le ofrecieron drogas. Que cuando llegue tu hija, sepa que el diablo la quiere matar bajo suicidio. Que cuando llegue tu marido, sepas que te quiere eso. Gente sabia, gente entendida, gente que huela el espíritu que opera, que huela los ambientes, estando cerca de Dios. Diga conmigo: si me acerco a Dios, recibiré de su sabiduría. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué cosa? Y que recompensa. Esa palabra galardón quiere decir recompensa, premia a los que le buscan. Y sacar en hebreo significa, fíjese, una que recibe recompensa, una que recibe premio, galardón. Escuche esto: aunque el nombre es para un varón, Isacar, el nombre no está fundado en el varón, sino en Lea, porque Lea fue la que le puso Isacar. Porque Lea dijo: Dios me ha premiado porque le di mi sierva a mi esposo. Eran las costumbres, se valía. Y por eso Isacar se llama así. Isacar significa una. Diga una mujer, una. Esa soy yo, diga. Que es premiada, que es galardonada, que es recompensada. Toda mujer, todo hombre que se acerca a Dios va a recibir recompensas de Dios, va a recibir sabiduría de Dios, va a recibir entendimiento de Dios. Aleluya. Todo el que busca a Dios se le pega lo de Dios. Usted tiene que oler a Dios. Dije, usted tiene que oler a Dios. Y Dios huele a santidad. Usted tiene que pensar como Dios piensa. La sabiduría, el entendimiento, el discernir o filtrar situaciones, ambientes, atmósferas, personas. Eso Dios lo suelta en aquellos que se acercan a Dios. El saber qué hacer, cómo actuar, cómo pensar en tiempos difíciles como los que estamos viviendo y probablemente aumenten. El saber qué decisiones tomar en medio de luchas, de pruebas. No se adquiere siguiendo youtubers, no se adquiere mirando mucho Netflix, no se adquiere en el TikTok, se adquiere en la presencia de Dios, se adquiere cerca de Dios. Yo sé que pisé 3 callos, quiera Dios que se te caigan. Dile al que está a un lado: la sabiduría de Dios no viene gratis. Es una recompensa por acercarme a Dios.
Yo profetizo a cada mujer que sigue conectada a la oración de la madrugada, que el diablo no te va a agarrar por sorpresa. Sabrás qué hacer en tiempos de prueba. Dios te hablará, Dios te dirá por dónde viene tu enemigo, y Dios te dará la estrategia para derrotarlo. Gloria a Dios. Porque no hay quien se acerque a Dios y siga igual. No hay quien se acerque a Dios y siga pensando igual. No hay quien se acerque a Dios y siga viviendo igual. No hay quien siga acercándose a Dios y siga actuando igual. Porque Dios transforma, Dios cambia, Dios renueva, Dios libera, Dios sana. Dios crea lo que no está creado y hace falta. Ya quisiera que fuera a las 5:30 de la mañana de mañana. Aleluya. Hermana, que te estás metiendo, hermano, no estás perdiendo el tiempo, como el diablo a veces te quiere dejar saber. No. La sabiduría del cielo se te está depositando. No te preocupes por otros que roncan. Así dormiditos el enemigo los va a agarrar. No vinieron a casa de Dios. Están por allá en otras ciudades lejanas de la tierra. Pero todo aquel que se acerca a Dios, se le pega lo de Dios, se le pega la dirección de Dios, se le pega la sabiduría de Dios. Aleluya. ¿Cómo yo puedo adquirir esa sabiduría que estaba en los hijos de Isaacar? Diga conmigo: caminando detrás de una palabra. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. ¿Cuándo se ocupa lámpara? ¿Dónde se ocupa? ¿En qué lugares? ¿A qué horas? En las oscuridades, donde hay tinieblas, donde tu vista natural no alcanza a ver, necesitas una luz artificial. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo está equiparando que donde tus ojos naturales no ven, la luz del Espíritu de Dios en ti puede ver lo que no se ve. Es lo que te decía ahorita. Y Dios quiere que mires. Dios quiere que mires donde el enemigo te quiere engañar. Dios quiere que mires donde tu vista natural no puede ver. En una palabra. Es cuando yo estoy en una palabra. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Es ir detrás de una palabra. Es ir detrás de un rema. Es ir detrás de una profecía. Es ir detrás de una revelación. Aquello que me va a mostrar el camino a seguir en la oscuridad. ¿Se acuerda cuando Pedro se estaba hundiendo? Bueno, antes de eso estaba en la barca. Estaban asustados, creían que era un fantasma. ¿Se acuerda? También entra un librito que se llama Biblia. Por ahí va a andar. Y estaban asustados en la barca. Y Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le soltó una palabra. Dijo: ven. Y decimos que Pedro caminó sobre el agua, pero en realidad Pedro caminó en una palabra y detrás de una palabra. Cuando alguien camina sobre una palabra, no importa lo que veas a la izquierda, no importa lo que veas a la derecha, no importa cómo te llegue el hijo, no importa que te hayan corrido del trabajo, no importa que el matrimonio esté peligrando ahí. Si tú vas sobre una palabra, esa palabra te va a hacer caminar sobrenaturalmente sobre esa situación que se ve como tempestad, que no sabes cómo hacerle, que no sabes cómo salir de ahí. Es una palabra en tu espíritu la que te va a dar sabiduría. Que aunque incluso todos nos digan lo contrario. ¿Usted cree que los discípulos no le decían a Pedro: Pedro, estás loco, te vas a hundir? Es más, aquí en la barca te vas a hundir ya. Pero le había escuchado una palabra. Y muchos de ustedes están cargados de palabra. No suelte esa palabra, alimente esa palabra. Crea esa palabra. No se ve por dónde. Yo no veo cómo vaya a ocurrir el milagro. Yo no veo cómo vaya a cambiar esta situación. Esa palabra te va a abrir puertas. Esa palabra va a romper. Esa palabra va a crear lo que no está creado. Esa palabra te va a sostener en medio de tu tempestad.
Alguien diga: yo atrapo la palabra en esta mañana. Y yo siento que a alguien que está batallando, que está dudando qué hacer, Dios le va a soltar una palabra en esta hora. Dios le va a soltar una palabra que le direccione, que le guíe, que le ayude. ¿Cómo se adquiere ese entendimiento para vivir en estos tiempos tan difíciles? Porque sabe que hay gente que aparenta ser feliz, pero no lo es. Alguien dijo: son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Ayer le enseñaba a mi esposa algo que subieron ahí. Y está una zanahoria pequeñita enterrada. Por cierto, there is a chair ahí. Me gustó. Y por afuera se ve unas ramas grandotas, pero enterrada está una zanahoria así, chiquitita, chiquitita. Y el de la rama grandota está así: carro del año, alhajas, la banda del recodo en la trocota. Feliz como una lombriz. Y a un ladito está uno así, porque sus ramitas están churiditas. Y ve la ramota del otro, va a decir: hombre, Pero debajo de la tierra, esas ramitas, está una gran zanahoria. Pero está anhelando lo del otro, no sabiendo que está más bien que el de a un lado. Deje de envidiarle a la gente que no tiene a Cristo, porque le ves por fuera cosas que aparentemente tú necesitas. Se ven felices, pero no son felices. Se ven realizados, pero no están realizados. Se ven contentos, pero no están contentos. Ellos pueden tener mucho. Un millonario puede tener mucho. Un artista puede tener mucha fama, muchos carros más que yo. Ellos tienen mucho, pero yo tengo todo. No yo. Ellos tienen mucho, pero yo tengo todo, porque en Cristo estoy completo. Usted ya se quiere. Ya voy a acabar. Ya voy a acabar para que se vaya por allá a comer con el chino allá, no sé, carroza, a ver qué. Usted no tiene por qué andarle deseando nada a nadie si tienes a Cristo. Ellos podrán tener casas, carros, dinero, joyas. Gloria a Dios. Mire, ayer fuimos a comprar unas bolsas para honrar a algunas hermanas acá. Fuimos a la Coach. Yo me sorprendí porque había un liñonón, hermanos, como si le estuvieran regalando las bolsas. Hoy le dije a mi esposa: ¿qué onda? Liñonón. Como cuando me acordé cuando mi mamá mandaba por las tortillas. Un liñonón ahí. Y vienen tortillas, me equivoqué. No, es después de las bolsas. ¿Qué día de las madres? Y la señora, pues bien contenta, porque no. Pero yo percibía en el espíritu cuántas mujeres son infelices. Y pueden tener una bolsa de 200, 300, 500 dólares, 1000, ya si te van más para allá. Tendrán muchas cosas, pero no lo tienen todo. Joven, tú puedes tener estudios, que Dios te lo conceda. Puedes tener muchos bienes, que Dios te los conceda. Pero lo único que te va a llenar es el Cristo que estás alabando hoy aquí sentado. Así que cuando mires a una Kardashian ahí en el, no sé cómo le dice, y tú, y luego te miras tú y miras a la Kardashian y te miras en el espejo. Ella podrá tener, y luego sin bañarse dice que yo no dije eso. Y luego combata a las 3 de la tarde. Yo no dije eso, lo pensé. Acuérdate, ella podrá tener mucho dinero y mucha fama, pero tú lo tienes todo.
nunca se sienta mal o menos delante de cualquier rico famoso. Podrá tener mucho, pero yo tengo todo. Podrás tener mucha riqueza, y si Dios te bendice, gloria a Dios, no se te olvide que el todo no es lo que te puede dar un trabajo, que el todo no es lo que te puedas tener en la cuenta del banco, que todo se llama Cristo. En Él estamos completos. Que jamás debería de desanimarse ni deprimirse por lo que crees que te falta. La gran mayoría no te falta. Te dejas influenciar por las Kardashian. Aquí la vamos a tener, le vamos a echar fuera a los diablos toda esa. Tendrán mucha fama, pero no tienen lo que yo tengo. Científico aquí, hermano, podrá tener 1000 conocimientos. Yo no necesito ir a estudiar a la NASA para saber que hay más vida después de la luna y de cualquier planeta. Ellos tienen conocimiento del primer cielo, yo tengo conocimiento hasta del tercer cielo. Es más, yo vivo en el cielo. ¿O no está escrito que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? ¿Dónde está sentado? A ver, pregúntale al que está, ¿dónde está sentado? No, con esa cara parece que estás debajo de un puente. Pero todos los que estamos sentados con Cristo, estamos completos con Él. Alguien diga, no me falta nada. Y si realmente me falta algo, Él me lo va a dar a su tiempo. ¿Qué horas son? 11:34 el buffet. ¿A qué horas abren? ¿A qué horas abren el buffet? Llámelo. Vamos. No es cierto, donde la pastora quiera ir. Ya voy a terminar. Pastor, ¿cómo puedo adquirir esa sabiduría para no caminar por la vida sin sabiduría? Una persona tonta, una persona boba que le engañe cualquier gato que se le atraviesa. Que cualquiera que le ofrezca un negocio caiga y haga trampa ahí. Que ni cuenta se dé cuando su matrimonio se le está destruyendo. Que ni cuenta se dé cuando se le están suicidando los hijos. ¿Cómo yo puedo recibir esa sabiduría? ¿Ve que es superior usted? Por último, usted necesita separar su alma de su espíritu. Toca a alguien y dile, tienes que separar tu alma de tu espíritu. Dice, lea esta escritura, Hebreos 4:12. Ponla, hija. ¿Qué dice ahí? Léale. La palabra de Dios está viva. Dice ahí. No, yo no te estoy predicando una letra muerta. Yo no te estoy diciendo un rosario. Yo te estoy hablando de una palabra que está viva y es efectiva. Dice Hebreos, claro, cuando yo abro mi corazón ahí es efectiva. Y cuando lo obedezco todavía mucho más. Y dice que es como más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, el Señor en muchos versos ejemplifica la Biblia como una espada para que entendamos las cosas del reino con cosas de la tierra. Si no nos volvemos locos. Entonces dice, es como una espada más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta ¿qué? Partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. O sea, revela lo que hay en la mente, revela lo que hay en el corazón. Por eso a veces yo estoy enseñando y la gente piensa que alguien me contó sus problemas. No, es que la palabra sabe lo que tú traes y sabe lo que tú necesitas. Porque parte, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero observe esto, por favor. Dice que en eso que está subrayado, dice que la Biblia parte el alma
y el espíritu. ¿Cómo es eso? Son dos cosas que no se ven. El alma y el espíritu. Si usted no lo sabía, usted no es lo que ve el espejo. Usted es un espíritu que tiene un alma, que está metido dentro de un pellejo que se llama cuerpo, que cuando falleces aquí se queda y se pudre, porque ese no eres tú. ¿Si se pudre o no se pudre? ¿Cómo dice el dicho? Estos ojos que se han de llevar los gusanos, ¿cómo dice? Que se han de comer los gusanos. Pues sí, nos guste o no. Pero tú tienes un alma dentro y tienes un espíritu. Y en el alma, dale lo siguiente, hija. Mire lo que hay en su alma. ¿Qué está en su alma? Tus sentimientos, tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos están ahí en un lugar que se llama alma. Alma, esto aquí. Alma. Y en el espíritu, ¿qué hay? O en tu espíritu, es el espíritu del hombre. Es donde el espíritu de Dios. Por eso en el texto, cuando usted vea espíritu con minúscula, se refiere al espíritu humano. Cuando usted vea espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Pero en este verso está en minúscula. Entonces la palabra de Dios dice que parte el alma y el espíritu. Entonces, muy interesante esto, porque tu corazón tiene un espíritu y tiene un alma. Y ahí están la mente, la voluntad, las emociones, los sentimientos. Escuche, pero también está tu fe. También está la palabra que Dios habla. Ahí está un rema, ahí está una profecía. Todo está aquí. Todo está aquí. Entonces, es su palabra la que corta y separa. ¿Estamos acá? Mi voluntad. La palabra de Dios lo que hace es esto. ¿Para qué? Para separar mis emociones, separar mis sentimientos, mis pensamientos de la fe y la palabra de Dios. ¿Alguien está acá? Le estoy dando una clase, hermano, que vale más de $1,000, pero te la voy a regalar. Unos camarones nomás. Mis propias emociones, sentimientos de aquello que Dios ha dicho y hablado de mí. Para entonces yo ser guiado no por lo que mis propias emociones, sentimientos o pensamientos dicen, sino por lo que Dios ha dicho y hablado de mí, que está depositado en mi espíritu. Va despacito. Usted aquí tiene, de este lado, tiene el hombre espiritual. Lo que estás oyendo cuando usted recibe una palabra, no, incluso no es ni lo que lees en la Biblia. Es cuando Dios te habla a través de un rema, de una revelación, de una profecía. Esa es la palabra que se va aquí a tu espíritu. Cuando usted lee la Biblia, hermano, pero no hay revelación, no hay rema, esa palabra es solo, se va a tu alma, a tu conocimiento humano, mental. Esa palabra tiene que trabajar por tiempo para que se te haga un rema, para que realmente sea algo que Dios está hablando directamente a ti. Usted se puede aprender 100 versículos de la Biblia y no tener nada de fe y no haber escuchado a Dios. ¿Por qué? Porque estás como un lorito repitiendo, y es bueno aprender Biblia, pero es mejor que Dios te hable a través de una palabra revelada en esa Biblia. Vamos acá. Entonces, ¿qué ocupo yo para que yo, hermano Vicente, pueda recibir la sabiduría de Dios? Yo tengo que constantemente estar pegado a la palabra para que me separe mis sentimientos, mis propias emociones, mis propios deseos de los deseos de Dios, de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios me ha dicho. ¿Por qué es esto necesario? Porque si usted no hace esa separación, usted va a ser guiado muchas veces no por lo que Dios te dice, sino por lo que sientes. ¿Alguien está aprendiendo algo? Y es ahí donde la palabra de Dios cobra peso, cobra poder, cobra destino. Para que cuando tú sientas algo, veas algo negativo,
veas algo contrario a lo que Dios te ha hablado, tú lo separes y no seas guiado por sus sentimientos, por sus emociones. ¿Alguien está acá? Seas guiado por lo que Dios te habla, por lo que Dios te habló. Le pongo un ejemplo. Dios te dijo aquí un domingo: tus hijos serán salvos. Tú lo creíste. Esa palabra se hizo un rema en tu espíritu, se fue a tu espíritu. Pero llegas a casa y está borracho. Llegas a casa y no quiere nada de Dios. Y si tú no metes la palabra ahí, vas a perder tu fe. ¿Estamos acá? Lo que Dios te habló acá, lo vas a perder acá, por ser una persona sentimental, por ser una persona emocionalista. ¿Alguien está acá? Y muchas mujeres viven así, bajo sentimientos, bajo emociones. Es que siento que nadie me quiere. Es que siento, estoy bien emocionada. Hay un montón de deprimidas hoy porque no le dieron nada. Nadie me quiere, ni mis hijos me llaman. Cuando Dios te dice: aunque tu padre y tu madre te rechacen, yo te recojo. No, el problema es eso, que esa palabra está acá. Pero como hoy no te dieron nada, nadie me quiere, Dios no me ama, ni el pastor me saludó, la pastora no le puso like a la foto que subí de mi nieto. Y te haces muy de piel de bebé. ¿Sabe que muchos de ustedes no sirven en un ministerio? No, y luego si me hacen algo. No, te van a hacer algo. Todo el que se mete a la cocina tarde que temprano se quema, por más experto que seas. Si usted trabaja en un ministerio, en un momento dado alguien le va a ofender. Tú vas a ofender a alguien. Alguien va a rozar contigo. ¿Por qué? Porque estás ahí. Nunca usted ha cocinado con 3, 4 en la cocina. En Navidad, en Año Nuevo, que viene la cuñada, que viene la hermana, y luego todas bien bendecidas. Y todo, pues se dan codazos y se quema una a la otra. Pues claro, todo el que sirve a Dios. Pero si tienen la piel finita, cualquier cosita te ofende. Ay, el pastor me miró feo. ¿Por qué te miró? Porque no me vio. Vamos acá. Y la fe la tiras con tus emociones y sentimentalismos. Algo acá. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Alguien está aprendiendo algo? Y usted así nunca va a poder operar sabiduría. Porque aunque Dios te hable, tú vas a trabajar en base a tus emociones y sentimientos. ¿Estamos acá? Siento. Y ese sentimiento: ay, pobrecito mi chiquito, mi hijo quiere ir a la iglesia. No, quédese. Espérate unos 4 añitos, 5 años más. Verás. Porque la sabiduría de Dios no puede operar cuando hay sentimentalismo, emocionalismo. Cuando yo no parto. Vuelve el verso atrás, hija, por favor. Cuando yo no parto. Cuando yo no parto, cuando yo no separo, la palabra penetra hasta partir, separar el alma del espíritu. Y no está mal que sea sentimental, tenga emociones, Dios las puso ahí. Pero en decisiones y en acciones donde necesitamos que Dios nos guíe, yo no puedo ponerme sentimental, yo no puedo ponerme emocional. Yo tengo que creer lo que Dios dice, lo que Dios ha hablado, lo que Dios me ha prometido, lo que dice su palabra. ¿Alguien está acá en esta hora? Estamos aquí. Ya no le gustó a las mamás, pero es que Dios te está cortando para que dejes de operar bajo sentimientos y emociones. Muchos de ustedes toman decisiones emocionales, sentimentales, y es donde cometes errores. Es donde puedes destruir tu matrimonio. Es donde puedes mandar al infierno a tus propios hijos que tanto amas. De hecho, el que ama a su hijo lo corrige. No, la culpa no la va a tener el pastor, la vas a tener tú, que te mueves bajo emociones. Aunque hayas venido a todos los servicios cada domingo, si la palabra de Dios, tú no separas esto, esa palabra no te va a servir.
Y el Señor quiere levantar una generación de mujeres sabias, no sentimentales, sabias. Qué bueno que tienes sentimientos, que habrá, es normal eso. Pero no dejes que los sentimientos te controlen a ti. Tú controlas los sentimientos, porque si no los sentimientos te van a seguir controlando a ti. Y bajo sentimentalismo, bajo emocionalismo no vas a llegar a ningún lugar. Está escrito: engañoso es el corazón y perverso. Y ahí es donde es engañado. Bajo sentimientos, emociones, pensamientos personales. Y la palabra de Dios separa lo que yo pienso de lo que Dios piensa, lo que yo digo de lo que Dios dice, lo que yo siento de lo que Dios siente. ¿Cómo? Le pregunto, hermano, hermana, ¿cómo quiere ser guiada? ¿Por lo que usted siente o por lo que Dios siente? ¿Por lo que usted piensa o por lo que Dios ha hablado? Necesitas cortar esa palabra. Dije, necesitas cortar esa palabra. Y llene de besos a su casa y a sus hijos todo lo que quiera, pero cuando se trate de sabiduría, dígale lo que le tiene que decir, corríjale lo que le tenga que corregir. No es que no lo amas, es que lo amas. No, yo sé que no gusta esta palabra, duele, pero yo me quiero quitar responsabilidad aquí con algunos de ustedes que están destruyendo a sus hijos con sus malas decisiones. Decisiones tomadas no con sabiduría divina, bajo emociones, bajo sentimientos, bajo ideas personales. ¿Alguien está aquí todavía? No te quiero echar a perder el buffet, pero es palabra de Dios la que te estoy soltando y alguien necesita atraparla. Porque alguien todavía puede salvar su matrimonio, alguien todavía puede salvar su casa, alguien todavía puede salvarse a sí mismo. Partir, la palabra parte, separa. Mire qué poderosa es la palabra. Separa lo que no se ve. La palabra corta, separa. Las emociones, cuando te va mal, que te sientes desanimado, desanimada, inmediatamente tienes que orar la palabra. Espérate, esto me está pasando ahorita, pero esto es lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. Y se te va la depre, se te va el desánimo, se te va la incredulidad. ¿Por qué? Porque te abrazas no de lo que tus sentimientos dicen, no de lo que el enemigo ha dicho, no de lo que las circunstancias dicen, sino de lo que Dios ha hablado sobre ti. Iglesia, no suelte. Cuando Dios te dé una palabra, no la sueltes, apúntala, póntela en tu ropa, ponla en el refrigerador, ponla en el escritorio de tu oficina. Porque esa palabra es la que te va a sacar adelante en tiempo difícil. Porque esa palabra es la que te va a llevar en medio de las tinieblas. ¿Alguien está aquí todavía? Mire, yo voy a terminar. Este tema es muy profundo, pero usted y yo necesitamos separar a través de la palabra lo que yo siento, lo que yo pienso, de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios realmente dice que va a ocurrir. Una cosa es tu realidad, pero otra cosa es la verdad. ¿Qué te dice el doctor? No tiene remedio, te vas a morir en 3 años. Esto a cualquiera lo desanima. ¿Aló? Cualquiera lo hace pensar. Pero si tú tienes una palabra, te vas a agarrar de acá. Si el Señor te ha dicho no morirás, esa enfermedad no es para muerte, sino para que mi nombre sea glorificado. A través de esa situación yo voy a hacer un milagro. A través de esa situación yo estoy fabricando un testimonio. Vas a dejar de vivir acá. Mire, yo he encontrado, puedo entender 2 obstáculos para que yo no pueda separar mi alma, lo que yo pienso, lo que yo siento, mis emociones de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de lo que Dios ha hablado. Y uno de ellos es una mente carnal, una vida carnal. Escúchame bien, una vida carnal nunca va a poder hacer esta separación, para empezar, porque no carga palabra. Siempre va a ser guiado por emociones, sentimientos, y por eso tiene problema tras problema. Gloria a Dios. ¿Alguien está acá? Fracaso tras fracaso en relaciones, en negocios, en la familia, fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque no está guiada por Dios, guiado por Dios, está guiado por lo que ve en sus ojos. Toca a alguien, dile de pasada, conéctate mañana a las 5:30 y te van a empezar a cambiar las cosas. Y lo segundo, por lo cual tú nunca vas a poder ser dirigido por Dios,
es si todavía tienes emociones heridas, todavía tienes el corazón herido. Si hay heridas en tu corazón, aunque tú ores, aunque tú ayunes, no vas a poder hacer esta separación. Si todavía hay rencores, amarguras, resentimientos, si todavía hay dolores del pasado en ti, necesitas sanar bien tu corazón. Pastor, ya vino un retiro, pues métete a otro, o hazte uno tú sola, hasta que sane bien tu corazón, para que cuando el enemigo te presente algo, tú inmediatamente digas: tú dices eso, pero Dios dice esto. Tú me haces sentir esto, pero Dios me hace sentir lo otro. ¿Sabe algo interesante? Que todos los milagros que Jesús hizo en la gente no los hizo porque fue impresionado por los gritos que pegaban, por el llanto que pegaban. Jesús, siempre que respondía a la necesidad, no lo hacía por lo que sentía la persona, aunque sí menciona, y tuvo compasión. Y Jairo se subió al árbol, y la mujer de flujo de sangre hizo todo un show ahí. Pero en realidad Jesús no respondía al milagro por eso. Jesús siempre respondió a la fe. La fe no son emociones, la fe no son sentimientos. A todos les dijo: grande es tu fe, conforme a tu fe se ha hecho. Jairo, cree solamente. ¿Se acuerdan de Jairo? Todo el drama que se hizo en su casa, que estaban llorando allá adentro porque se había muerto la niña. Imagínense el cuadro. Todos llorando, Jairo arrastrado. Y la gente piensa: ay, pobrecito, es que mira cómo lo miro. No. Porque si Dios se moviera por sentimientos o por emociones, en África no habría hambre. Dios se mueve con la fe. Diga conmigo: la fe son los sentimientos de Dios. O sea, no hay sentimiento. A Dios no lo mueven tus sentimientos, a Dios no lo mueve tus emociones, a Dios lo mueve tu fe. Y esa fe está acá. Dije: esa fe está acá. Y el Señor quiere levantar una generación de mujeres, de jóvenes entendidos en los tiempos, que en medio de sus tormentas sepan separar lo que están sintiendo como humanos de lo que Dios habla. Sepan escuchar la voz de Dios en medio de ese montón de remolino que hay en su mente y en su corazón. ¿Alguien está aquí en esta hora? Yo no sé si en esta mañana hay mujeres que quieran recibir la sabiduría de Dios en sus vidas. Póngase de pie si usted que es una de ellas. Dios quiere que le creas más a Él que a ti mismo, que a ti misma. Dios quiere que seas guiada por lo que Él habla, más que por lo que tú sientes o piensas. Santiago dice que la gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, mire, la gente que a veces cree en Dios, a veces se guía por sus sentimientos. El otro día le vuelve a creer a Dios, la otra semana lo que siente es inconstante. Nunca termina nada. Y nunca va a haber un milagro en su vida, porque no es permanente en su fe. Pastor, ya se me fue el hambre con todo eso. No. Pero el Señor quiere llevar a mujeres a otro nivel de madurez. ¿Alguien está acá? Mujeres sabias, entendidas en los tiempos, que tengan el consejo correcto, que sepan qué hablar, cuándo hablarlo, dónde hablarlo, a quién hablarlo, cuándo hablar y cuándo callar. Que puedan ver al enemigo una milla antes de que llegue y destruya su casa, sus hijos. Que puedan ver al enemigo una milla antes que venga a destruir su matrimonio. De eso estoy hablando en esta mañana. Joven, tú necesitas esta sabiduría de Dios, porque si no te vas a dar muchos golpes en la vida. Porque los sentimientos, las emociones, mis propios pensamientos son engañosos. Te vas a engañar a ti mismo. Son tiempos de oscuridad y de tinieblas, y se necesita luz de Dios en tu vida.
luz. Yo quiero orar por una madre que hay un torbellino en su casa, todo oscuro, hay mucha confusión en ella, y Dios quiere darte luz en medio de ese túnel oscuro en que te encuentras. Si le estoy hablando a una mujer, pase aquí, que se encuentre así, porque veo mucho peligro en tu vida. Y si hay una mujer que está pasando por un torbellino, yo te voy a hacer esta última, pasa aquí. Dios quiere darte luz. Hay una espada que va a cortarle la cabeza al enemigo y se va a establecer la verdad de Dios en tu vida. Yo sé que hay gente aquí. Levanta tus manos. Vamos a adorar, hija. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Pásale, pásale, hija, pásale. Pásale. ¿Por qué no adoramos, iglesia? Levanta tus manos y adora a Jesús. Alguien bendiga al Rey Jesús. Este llamado es para esas mujeres. Ahorita voy a llamar a todas.